Un honor presentarla porque además de una colega es una amiga muy querida. Ella es Dulce Anaí Juárez Rivero, es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A lo largo de su vida profesional ha desarrollado diferentes actividades enfocadas al ámbito educativo y cultural. Fungió como profesora adjunta en la facultad de la cual egresó. Ha sido docente en escuelas del nivel medio superior y superior, así como capacitadora en instituciones de educación continua para adultos, en modalidad presencial y a distancia, como fue la Biblioteca Digital del municipio de Tezoyuca en el Estado de México y en la Escuela de Artes y Oficios del municipio de Coacalco. Actualmente es asistente virtual en diversos emprendimientos y también continúa brindando capacitación a través de un proyecto llamado ENACEM, cuyo objetivo es impartir cursos a población adulta que se interese por temas de desarrollo laboral y humano, enfocándose en temáticas dispuestas a dos rubros. Por un lado, aquellas que aluden al emprendimiento, finanzas personales, manejo básico de paquetería de Office, manejo de redes sociales, y por el otro, temas como racismo, discriminación, entre otros. Y bueno, Dulce Anaí nos va a presentar la ponencia titulada El México Antiguo y sus representaciones sociales en la identidad cultural actual de los pobladores de Teotihuacán. La recibimos con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, para mí es todo un gusto estar aquí acompañándolos y pues agradezco muchísimo a la compañera Macrina y a todo el equipo que pues me hicieron favor de hacerme la invitación. La ponencia, bueno, como ya lo habían comentado, lleva por nombre El México Antiguo y sus representaciones en la identidad cultural de los habitantes de las zonas aledañas a la zona arqueológica de Teotihuacán. Para comenzar a abordar este tema, es importante mencionar que los estudios acerca de la actualidad en Teotihuacán son muy escasos, ¿no? La mayor parte de los estudios, si ustedes lo ven, pues son meramente arqueológicos. Hay muy pocos estudios sociales de la actualidad. Esta investigación, o más bien la ponencia que les presento a continuación, pues es producto de un estudio que realizamos y en donde la pregunta central radica en lo siguiente: ¿en qué forma los habitantes de las poblaciones cercanas a la zona arqueológica de Teotihuacán significan el México antiguo, ¿no? Si alguien de ustedes viene a lo mejor de otros municipios aledaños, ¿de qué forma ustedes significan este México antiguo? ¿Qué significa para ustedes? Esa es la pregunta de esta investigación, en tanto pobladores cercanos a la zona arqueológica. ¿Qué sentido tiene para los sujetos del presente esta época remota? ¿De qué manera lo viven? Cabe mencionar que la zona arqueológica de Teotihuacán ha sido lugar de múltiples significaciones, ahorita vamos a ir viendo por qué, y se ha convertido en uno de los sitios turísticos más importantes del país. Su monumentalidad no solo ha contribuido a la construcción de la imagen nacional, sino que a su vez ha generado una derrama económica muy importante. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que ha habido una exaltación de la imagen del México antiguo, concretamente en Teotihuacán, hacia el exterior, es decir, el turista, el extranjero. Sin embargo, volvemos a la pregunta: ¿qué pasa con las personas que viven cerca a la zona arqueológica? ¿Cuál es su perspectiva ante esto? El estudio que yo realicé lo basé en 8 entrevistas a profundidad, semiestructuradas, realizadas a sujetos que yo considero por su participación social clave dentro de las comunidades en que residen, como son San Martín de las Pirámides, San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, San Sebastián Xolalpan y Santa María Cozotlán. Pues bien, como sabemos, la identidad cultural, que es el primer punto del que quiero hablar, ¿no? ¿Qué es la identidad cultural? Para ello yo me basé en el pensamiento de Gilberto Jiménez. Y él tiene 2 elementos muy importantes, ¿no? Que es el territorio y la memoria. El primero, el territorio, lo vamos a considerar como el espacio alrededor del cual los sujetos conciben distintas representaciones, ¿no? Ustedes, como conformadores de la comunidad de la que vengan, tienen una pertenencia por el territorio, ¿no? El paisaje, lo que implica este territorio. Y por otro lado, la memoria de ese paisaje, ¿no? Si ustedes a lo mejor recuerdan el pueblo de sus abuelitos,
a lo mejor en ese pueblo había un árbol, ¿no? Y ahí ustedes se ponían a jugar de pequeños. Esa memoria que trae el territorio va a dar cuenta también de la identidad cultural que nosotros tenemos. Esto se los pongo como previo para poder adentrarnos un poquito más a este tema. De esta manera es que los pobladores cercanos a la zona arqueológica de Teotihuacán, nos encontramos en este estudio con múltiples imágenes. ¿Qué arrojó esta investigación que realizamos? Bueno, el primer punto es que en torno al México antiguo hay una figura del llamado, y vamos a poner entre comillas, indio. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a llamar a este personaje indio, entre comillas, por todo lo que significa esta figura. Ha jugado un relevante papel como sujeto de ese pasado, y en donde, siguiendo la perspectiva del filósofo Enrique Dussel, hay una fuerte presencia del pensamiento colonial en esta categoría de indio. Para efectos de esta investigación, tales representaciones las hemos dividido en dos. Nos encontramos con una representación en Teotihuacán de los pobladores cercanos a la zona, en donde el indio es visto como ajeno, ¿no? Aquel que se niega. Es decir, sí estuvieron aquí los teotihuacanos, pero pues ya murieron, no son parte de nosotros, ¿no? Esa es una primera perspectiva que nosotros encontramos como en esta investigación. Y la otra, que reconoce a ese indio, entre comillas, como parte de lo que somos y de lo que vivimos en las prácticas cotidianas. Esto fue a grandes rasgos las dos imágenes que pudimos encontrar, o las dos representaciones que pudimos encontrar en esta investigación acerca de lo que significa el México antiguo para nosotros como habitantes cercanos a la zona arqueológica de Teotihuacán. Ahora bien, la connotación indio dentro de los diferentes pueblos latinoamericanos, hay que resaltarlo, ha jugado un papel representativo, pues expresa una parte importante de la memoria histórica que lleva a preguntar por el quiénes somos, ya que está ligado, como le habíamos ya comentado, con un proceso de colonialidad que ha hecho que nuestra identidad cultural se encuentre como partida, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. Ante esto dicho, cabe preguntar, ¿qué representa ese indio en los pobladores actuales? Ahora, voy a pasar ya un poquito más a los testimonios a los que entrevistamos. De acuerdo a los testimonios proporcionados por los entrevistados, pareciera que la palabra indio tiene un fuerte impacto para aquellos sectores de la población que la simbolizan en su imagen, es decir, los danzantes de la mexicanidad, quienes con su vestuario y el ritual de sus danzas, pues parecen personificar en el presente a aquellos que fueron los sujetos de los llamados indios. Pero ¿de qué manera es que dichos danzantes son vistos por los demás habitantes de las comunidades? ¿Qué significados se construyeron en torno a ellos como ejemplificaciones de esto que llamamos indio? La imagen del indio reflejada en el danzante tiende a generar, primer punto, un dejo de desprecio, ¿no? Al nosotros entrevistar a los danzantes, nos llevamos la sorpresa, y digo sorpresa porque a lo mejor parecería que para el foráneo el danzante pues es un símbolo de turismo, ¿no? De espectáculo. Pero ya yéndonos dentro de los habitantes, nos dimos cuenta que hay gente que pues sigue teniendo un desprecio o un rechazo por esa imagen de los danzantes de la mexicanidad. Inclusive nos decían algunos entrevistados, de pronto estamos danzando y nos pasan a gritar apaches, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo también esa imagen. Entonces, en este sentido, para los danzantes, la palabra indio significa un insulto de parte de aquellos que lo dicen, ¿no? Esta palabra indio es un insulto para ellos. Es así que el rechazo a la connotación indio se expresa en el decir, y ellos lo comentan, nosotros no somos indios. Es decir, no somos aquellos que nombraron y crearon los españoles en su imaginario. Somos los nativos, los originarios de un pueblo particular. Y ellos, los danzantes de la mexicanidad, se consideran descendientes de los mexicas, ¿no? Respecto a aquellas personas que utilizan la palabra indio como un insulto, existe una negación expresada en cuanto a que si se es indio, no se es lo deseado, ¿no? Se es inferior, se es naco, porque esas son las expresiones pues discriminatorias que hay todavía, y digo todavía porque parecería de pronto que hablamos de hace mucho tiempo,
pero es un pensamiento colonial que persiste, ¿no? El indio, la palabra entre comillas, sigue siendo una connotación de desprecio y personificada hoy día por los danzantes de la mexicanidad. También encontramos que esta palabra indio viene también acompañada de algunas etiquetas como ridículo, atrasado, salvaje, todo aquello peyorativo porque no es occidental, que no es europeo, ¿no? Sin embargo, no solo la imagen despectiva que encierra la palabra indio connota negación, sino que dentro de las poblaciones cercanas a la zona arqueológica encontramos una constante asociación del sujeto del México antiguo, lo que les comentaba al principio, con la palabra apache. Resulta bien curioso que les digan apaches. Entonces vamos a checar cómo es que se sigue envuelta esta palabra de apache en una connotación salvaje. ¿Por qué suele construirse una relación entre teotihuacanos del México antiguo y mexicas? Porque ahorita vamos a ir viendo que pues no es lo mismo, ¿no? Y los apaches. ¿Qué se entiende por el término guerrero cuando se vincula a estos últimos? Sin duda, como ustedes lo sabrán, el pueblo apache fue uno de los muchos que habitaron el norte de México, específicamente los estados de la actual Sonora y Chihuahua. Sin embargo, su presencia se hizo notoria por ser una de las comunidades que más resistió a los embates de las políticas nacionalistas mexicanas y el expansionismo estadounidense, que intentaba apropiarse de su territorio. En este sentido, los apaches se enfrentaron a cruentas batallas y la imagen nacional de Estados Unidos, de Norteamérica y de México los pintó como bárbaros y salvajes por representar un obstáculo a los intereses de ambos países. Entonces, en este sentido, si nosotros tomamos en cuenta este contexto histórico, podemos entender que las actuales confusiones que existen entre el apache aguerrido e incluso temido respecto al guerrero mexica, en realidad también se confunden con retratos de magnificencia, pero de salvajismo, ¿no? Seguimos encontrando aquí dentro de las comunidades esa percepción acerca de que el danzante, que es el que representa al indio, es salvaje, es aguerrido. En este sentido, también cabría detenernos a analizar lo siguiente. Si el danzante de la mexicanidad en Teotihuacán es asociado con la connotación de indio y a su vez con la imagen que se tiene del apache, que así mismo se vincula con el guerrero por su fortaleza, entonces parecería que el mexica es la representación máxima de lo que se entiende por Teotihuacán. Aquí vemos entonces, yo les preguntaría, ¿en dónde se encuentra lo teotihuacano? Parecería que está obstaculizado o borrado por lo mexica. Es la primera imagen que encontramos de los pobladores. De acuerdo con esto mencionado, la siguiente, por favor, siguiente diapositiva. De acuerdo con esto mencionado, es importante que, comentemos que el nacionalismo como sustento político ideológico del Estado, en pos de la construcción de una imagen homogeneizante del país, ha jugado un papel fundamental en la constitución de nosotros. La pregunta aquí es, ¿por qué el mexica se encuentra actualmente como el representante máximo de lo que fue el México antiguo? La respuesta la podemos encontrar en la glorificación que hizo el gobierno mexicano, particularmente en la época de Porfirio Díaz. Bueno, aquí les puse este mapita para que podamos más o menos visualizar para las personas que vienen de fuera, que nos acompañan de otras poblaciones, de otros lugares, de qué pueblos estamos refiriéndonos cuando hablamos de las zonas aledañas a la zona arqueológica, ¿no? Aquí tenemos a grandes rasgos San Juan Teotihuacán, San Sebastián Xolalpan, Santa María Cozotlán, San Lorenzo Tlalmimilolpan, ¿no? Particularmente que son las poblaciones aledañas a la zona arqueológica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Ok, entonces, como les comentaba, esta parte es lo de los danzantes de la mexicanidad. ¿Por qué los mexicas han encubierto a lo teotihuacano? Pues yo les comentaba, tiene que ver con el nacionalismo mexicano, particularmente en lo que fue la época de Porfirio Díaz. Siguiente, por favor. Recordemos que en la época de Porfirio Díaz se intentaba crear una fortaleza nacionalista, ¿no?
en contra de la invasión estadounidense. ¿Qué hace Porfirio Díaz? Bueno, pues vamos a rescatar de lo muerto que tenemos, entre comillas muerto, de nuestro pasado, lo que glorifique nuestra nación. Y es así como empiezan a tomar elementos del México antiguo, pero no cualquier elemento. Van a elegir lo que le conviene al gobierno para glorificar al Estado-nación. Entonces, ¿quién va a ser el pueblo al que van a tomar? Pues los mexicas, en tanto que fue el último pueblo que combatió a los invasores para el nacionalismo. Por eso es que el mexica se va a poner como centro, no solo por la historia, hay que tomarlo en cuenta, sino por esta figura que va a construir el Estado mexicano de lo que es el mexica, por sobre los demás pueblos que habitaron nuestro México antiguo. Y pues bueno, en este sentido podemos ver, siguiente diapositiva por favor. Siguiente, por favor, esta parte ya la habíamos explicado. Esto es lo que les comentaba, ¿no? En el gobierno de Porfirio Díaz viene esta glorificación tomando en cuenta a los mexicas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya les decía, ahora vamos a la siguiente imagen, ¿no? Yo ahorita en esta ponencia lo que yo trato es de expresarles lo que con base en la investigación que yo realicé, pudimos encontrar de lo que significa el México antiguo para las poblaciones actuales, ¿no? Y como les comentaba, vemos que todavía hay una presencia muy importante de discriminación, rechazo, basada en un colonialismo interno que todavía nos está marcando, en donde hay una pretensión de seguir queriendo ser occidentales, negando lo indígena, ¿no? De una manera pues despectiva. La otra figura, se los voy resumiendo para que no nos confundamos con tanta información, la otra figura que les comentaba que encontramos, pues es esta figura del indígena teotihuacano, o el del indio teotihuacano, pues encubierto por lo mexica, ¿no? Y bueno, también me parece importante comentarles, cuando se habla de la palabra Teotihuacán dentro de las poblaciones aledañas a la zona arqueológica, también hay una figura de magnificencia y misterio. El imaginario colectivo le va a atribuir al lugar características místicas, como si fueran entes divinos no terrenales. De acuerdo a nuestros testimonios, se considera que si no hay huella de los teotihuacanos del pasado, entonces la explicación está en su preparación espiritual. ¿Quién no ha escuchado, ¿no?, esta parte de que las pirámides fueron hechas por extraterrestres? Aquí lo que estamos haciendo es quitarle su parte humana a las personas que hicieron esas construcciones. Y al quitarle su parte humana, pues obviamente los estamos cosificando. Al decir es que fueron hechas por extraterrestres, estamos negando la capacidad humana de esas personas de haber creado esos monumentos. Entonces es una visión más de negación, no fueron ellos, porque ¿cómo es posible que los indios hayan construido eso? Entonces esa imagen es la que seguimos encontrando. Entonces despojamos de la humanidad a estos sujetos, cosificándolos y negando su existencia. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que les decía, ¿no? Ustedes pueden buscar inclusive en Google varias imágenes que tienen que ver con esto, ¿no? Jaime Maussan inclusive habló varias veces de esta situación, ¿no? Decía que habían venido los extraterrestres y que ellos habían sido los que construyeron las pirámides. Siguiente, por favor. Hay otra imagen que tiene que ver con la desaparición del Teotihuacán, ¿no? Y que responde a la identidad nacional hegemónica construida bajo la premisa del enaltecimiento de ciertos aspectos del indio del México antiguo a quien se considera muerto. Es bien sabido por varias investigaciones antropológicas y arqueológicas que hay muchas hipótesis de cómo se abandonó el centro ceremonial. Pero el hecho de que se haya abandonado el centro ceremonial no significa que por arte de magia las personas que vivían aquí desaparecieron. Porque ante esa visión, que particularmente es impresa por la identidad nacional, queda como un misterio, ¿no? ¿A dónde se irían? Como si nosotros, los que vivimos cerca de la zona arqueológica, no tuviéramos ninguna liga con los teotihuacanos ancestrales, ¿no? Siguiente, por favor. Y esta imagen del indígena muerto, se rescatan aspectos del indígena muerto porque no conviene que se rescaten aspectos del indígena vivo,
porque el indígena vivo sigue considerándose un lastre que tiene que ser eliminado para ser conducido a la occidentalización y a la integración en el Estado nacional. Sigue viéndose al indígena como ese lastre, entonces preferimos decir el indígena muerto hay que enaltecerlo, pero el indígena vivo vive bajo el desprecio y como si no hubiera relación entre uno y otro. Entonces, ¿qué significados rodean a la zona arqueológica para los sujetos que viven tan cerca? ¿Qué retratos se pintan en torno a ella? ¿Qué papel juega en la construcción de nosotros? La imagen del turista se convierte en un espejo para los pobladores. Siguiente diapositiva. ¿Por qué en un espejo? Aquí cabe mencionar que si ustedes van a la zona arqueológica, particularmente a las pirámides, nos vamos a encontrar con diferentes turistas. La imagen que ellos tienen, y esto lo pinto aquí bajo la perspectiva de Enrique Dussel, ojalá que puedan leer un poquito más sobre él, porque él habla un poco de la colonización europea. Esta imagen del turista es, sí, bravo, el show de los danzantes, el show de la mexicanidad, pero pues ya están muertos, ¿no? Hay una cosa en donde hay una escisión, es el pasado de ellos, el que está pintado pintorescamente, pero no es mío. Yo vengo como turista y pues a admirar ese folclore, pero finalmente es un folclore. ¿Por qué? Porque está enaltecido por un Estado nacional en donde lo que se requiere pues es una imagen y un borrar a los demás pueblos, en este caso Teotihuacán. Los teotihuacanos como tal están ocultos detrás de esa imagen de los mexicas. Y en este punto también me parece muy importante comentarles. Uno de los pocos estudiosos de estos temas es el doctor Jaime Delgado Rubio, y él en su tesis lo expresa muy bien. La zona arqueológica, también hay que decirlo, es un importante lugar de intereses económicos. Por lo tanto, estas imágenes de los danzantes de la mexicanidad hoy en día, lejos de ser una imagen espiritual, se ha convertido en una imagen meramente económica. Inclusive para los mismos pobladores de la zona arqueológica que han intentado pues introducirse a este tipo de rituales, ¿no? Yo me he encontrado con gente que quiere a lo mejor un ritual de sanación, ¿no? Y entonces va con los grupos de danzantes y les pregunta ¿cuánto cuesta? Y le sacan el ojo de la cara, ¿no? Ya no es una situación espiritual, se ha convertido en una situación pues meramente económica, en donde lo espiritual. Inclusive le llegaron a decir a alguna persona que yo entrevisté, ¿tu evento de cuántas personas va a ser? Y la persona le dice, no, es que yo no importa de cuántas personas, yo solamente estoy interesada en la parte espiritual. No, es que necesito saber de cuántas personas para con base en eso saber cuántos elementos te llevo. Dentro de las comunidades de estudio existen otra visión en torno al dicho lugar, que está vinculada con la cuestión histórica y espiritual, en donde juega un papel importante la acepción de lo nuestro. Hay un sector también muy importante dentro de las poblaciones de personas que sí consideran a la zona arqueológica como un espacio de lo nuestro, más allá de las pirámides. Aquí nos dimos a la tarea de entrevistar a una persona que quizá ustedes conocerán, se convirtió en un ícono muy importante, que es la señora Emma Ortega. Ella nos decía, Teotihuacán para mí es por mis abuelos. Yo he vivido aquí muchos años, mis abuelos pasaron por lo que es la zona arqueológica, caminaban. Entonces la zona arqueológica adquiere un sentido ya no ancestral, sino presente. Ella caminaba por ahí todos los días. La zona arqueológica se hace parte de ella, de lo que ella es actualmente y no de un pasado. Entonces, aquí vemos la gran diferencia, cómo este territorio se empieza a hacer parte de lo nuestro y ya no tiene que ver con los mexicas, tiene que ver con esa pirámide o esos monumentos o esa historia o ese árbol que se encuentra a un ladito del monumento por el que yo paso, que me da sombra y que con mis abuelos yo recorría esos lugares. Entonces, esta es la identidad también en donde los pobladores se sienten parte por el territorio. Y aquí también quiero comentarles algo muy importante. Volviendo a la figura del danzante, me centro en los danzantes porque son justamente la representación de lo que es lo que conocemos como indio o indígena, ¿no? Les pongo entre comillas porque ese término tampoco es tan adecuado.
Entonces, dentro de los danzantes yo me encontré con mucha gente que venía de la Ciudad de México y venía a erradicar aquí a las poblaciones. ¿Qué sucede? Y eso es algo muy importante, que ellos dicen, yo soy mexica. ¿Por qué? Porque al venir aquí no encuentran algo que los una al territorio teotihuacano, porque ellos vienen de la Ciudad de México, vienen de otros pueblos, y para ellos es muy importante tomar en cuenta que son mexicanos. La figura del mexica para ellos se convierte en, no soy parte a lo mejor de Teotihuacán como tal, porque yo no tengo abuelos aquí, yo no nací aquí, pero soy mexicano. Entonces, por ello, sí pertenezco a este territorio y me identifico como danzante de la mexicanidad en cuanto al territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ustedes recordarán y van a decir, esto ya tiene mucho tiempo, ya no tiene sentido tal vez recordarlo, pero para concebir nosotros la identidad cultural dentro de nuestro México, es importante recordar este hecho que fue la construcción del Walmart. ¿Por qué? Porque aquí vimos nosotros cómo los opositores mayormente comenzaron a utilizar un discurso en donde se apropiaron, sí, del discurso nacional, pero lo resignificaron. Teotihuacán es nuestro, decían. En Teotihuacán no pueden construir monopolios porque es nuestra tierra. Entonces, en este sentido, podemos nosotros analizar cómo, independientemente de las cuestiones políticas que pudieron generarse en torno a este acontecimiento, que ustedes pueden o no pueden estar de acuerdo, lo que sí hubo fue una constante alusión al México antiguo, pero del presente. Bien paradójico aquí, ¿no? Ya no era un México antiguo muerto, es el México antiguo que vive y que tiene que ver con nosotros. Y que no nada más implica el centro de lo que fue la zona arqueológica donde está lo que se llama hoy la pirámide del Sol y de la Luna, sino que implica todos los alrededores, ¿no? Entonces, en esta imagen también, les digo, resulta interesante porque podemos darnos cuenta que sí, en nosotros como habitantes cercanos a la zona, hay una pertenencia por el territorio. A ustedes, por ejemplo, si en su casa llegaran y los despojaran, les dijeran, ya el día de hoy les metemos una orden de embargo. Obviamente ustedes empiezan a tener pues diferentes recuerdos de lo que vivieron en casa. Teotihuacán, que fue Teotihuacán antiguo, es la casa y sigue siendo la casa y el territorio apropiado para la gente del día de hoy. Pero ojo, no toda la gente. Yo, como les comentaba al principio, hay diferentes sectores de la población y estas son las imágenes que yo logré rescatar en la investigación que realizamos, porque no todo es color blanco y negro, sino que en el México, en el Teotihuacán de hoy, me refiero al Teotihuacán con todos sus municipios, hay diversidad de percepciones en torno a lo que fue el pasado. Entonces, mi objetivo con esta investigación, pues justamente fue esa, saber qué piensan los habitantes del hoy de su pasado, cómo lo viven, cómo lo significan, de qué manera no permaneció ahí nada más como vestigios muertos, sino de qué manera lo viven actualmente. Y el resultado, pues es a grandes rasgos lo que les estoy comentando el día de hoy. Siguiente diapositiva, me parece que ya es la última, sí. El México antiguo se convierte en presente, se actualiza en la memoria y en la cotidianidad de las comunidades, visualizándose en las festividades religiosas dedicadas a los santos patronos, en donde se expresa una cantidad de simbolismos que escapan del discurso occidentalizador, pero que también, ojo aquí, al ser representativos de un nacionalismo, también representa un colonialismo interno. Entonces, es como un va y ven, ¿no? En México existe sí un colonialismo del exterior, que como les comentaba, nosotros tendemos a querer seguirnos pareciendo a Europa, pero también hay un colonialismo interno, en donde el indígena actual, presente, el que vive y del que también nosotros formamos parte, se ve como algo que debe de ser relegado y que debe de ser integrado al Estado Nacional y debe de ser considerado como un lastre. Sigue siendo un lastre para México. Siguiente, por favor. Ahí se acaba. Entonces, para concluir lo que acabo de exponer, la imagen del México antiguo como teotihuacanos, no como mexicas, sigue presente hoy día en las poblaciones de una manera diferente y diversa.
No es que para todos los pobladores de Teotihuacán los teotihuacanos signifiquen parte de sus raíces, porque estamos totalmente equivocados, no es así. Hay también un sector que responde al, pues ya se murieron, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero fueron personas muy inteligentes, pero ya no existen más, ¿no? Ahí hay como un corte en donde, ¿qué pasa el día de hoy con esos pobladores? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi presentación. Pues muchas gracias, Anaí. Tenemos 5 minutitos para 2 preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna intervención? Bueno, pues agradecerte, Anaí, y pues te vamos a dar tu récord. ¿Sí hay? Anaeli. Caramba, qué calor hace, estoy sudando. Nativa de San Francisco Mazapa, ¿no? Y claro, al escucharte, pues viene a mi memoria esas dos formas de pensamiento en las que se reflejan los pobladores de Teotihuacán, ¿no? Porque lo he vivido a mis largos de 47 años que he permanecido en el sitio, ¿no? Entonces, un comentario respecto a ello, porque, por ejemplo, yo al interior de mi familia sí que he recibido, por ejemplo, información de mis abuelos y de mis padres respecto a ese orgullo, a esa identidad de pertenecer al sitio, ¿no? A la cultura teotihuacana. Porque, por ejemplo, la abuela de mi padre vivía en la cara oeste de la pirámide del Sol, pero vivía en las cuevas. Entonces, a mi padre de pequeñito le tocaba ir a cuidar a la abuela, ¿sabes? Y tenía que ir directamente a las cuevas porque ella no quería vivir en la choza, ¿no? O en la parte externa. Y bueno, yo la verdad es que recuerdo esas historias de familia sentados directamente a la mesa, compartiendo esas vivencias que recordaba mi padre de su abuela o que mi abuela contaba de su propia madre, ¿no? Entonces, también recuerdo a mi abuela materna hablar todavía algunas palabras en náhuatl, no todo, pero nos contaba, ¿no? Cómo sus abuelos les contaban historias directamente acaecidas en el valle. Entonces, yo he crecido con una identidad muy profunda en el sentido de que cuando me presento ante el mundo, yo soy teotihuacana en primera instancia. Y luego, pues nada, depende de dónde estés, ¿no? Pues ya me puedo identificar como mexicana. Pero sí formo parte de una parte de la sociedad nativa del Valle, donde consideramos que somos herederos de esa gran cultura, ¿no? Y donde hay una continuidad, ¿no? Y que además entendemos que hay una resignificación o una reocupación del valle y del sitio acaecida 8 siglos después, ¿no? Cuando llega la cultura mexica. Entonces hay como una doble identidad, ¿no? Pero también entiendo que, por ejemplo, al día de hoy, mis sobrinos ya no se consideran parte de ello, ¿no? Porque además la educación que se recibe en las escuelas primarias o en las secundarias, pues definitivamente te hacen entenderte como esa parte occidentalizada, ¿no? Te desprenden directamente de la identidad cultural porque, por ejemplo, ¿no? Se vive el tema, por ejemplo, del Día de Muertos, ¿no? Yo lo recuerdo, vamos a realizar Halloween, ¿no? Dentro de la escuela. Y mi padre nos decía, Halloween, nada, o sea, lo que quieran, pero vamos a poner el altar de Día de Muertos. Es decir, pero mis sobrinos ya no, porque han crecido con Halloween, ¿no? O han crecido con las canciones en inglés. Ya no se sienten parte de manera directa, ¿no? de la cultura o de la identidad del valle. Y tú intentas acercarte a ellos y bueno, pues no son tus hijos propios, ¿no? Porque están las otras mentalidades. Pero bueno, era más una reflexión intentando autocomprenderme, ¿no? E intentando autocomprender lo que acabas de expresar. Vale.
Bueno, pues queremos hacerte entrega de una constancia. Muchísimas gracias, Ani.